Hola, queridos peregrinos del amor. Los acompaño con esta reflexión después de que ustedes han rezado juntos en comunidad en este espacio de la formación virtual, pues tan importante para poder rezar juntos por las intenciones que cada uno tiene y también poder compartir temas que nos ayudan a seguir creciendo en la fe, en especial en esa conversión radical del corazón que Marino siempre predica y que el Señor le ha puesto pues con tanta certeza el hablar de ello en su corazón. Es un tema pues recurrente y muy importante en toda nuestra labor de evangelización, porque al fin y al cabo todo se concreta a ello, se concreta a esa conversión del alma, del corazón, de lo íntimo, del interior del ser humano, porque al final de la vida, pues eso es lo que queda. Queda allí donde está tu tesoro, allí está tu corazón, ¿no? Y ese tesoro deben ser las virtudes, debe ser el buscar el bien en todo, como Marino nos ha enseñado tantas veces en sus catequesis. Es una inmensa bendición el poder entonces compartir con ustedes una reflexión corta, pero que espero pueda contribuir en algo a lo que se ha venido tratando en las formaciones pasadas. Hemos vuelto al tema de la familia y un tema importante para todos nosotros como peregrinos del amor, como lo hemos compartido otras veces en que hemos tenido series y series de conferencias sobre la familia para nuestras comunidades, pues porque la mayoría de nosotros vivimos en familia, ¿no? Estamos casados, no tenemos planes de estarlo, tenemos ese llamado a la vocación matrimonial o vivimos pues en familia con nuestros padres, con nuestros hermanos y vivimos también en esta familia de la iglesia, en últimas, ¿no? Si bien el hogar, la familia, con nuestros padres, hermanos, después nuestras propias familias que formamos cuando ya pues estamos adultos, son ese lugar, esa fuente de la cual emana o se desprende esta familia de la Iglesia Universal, la cuna de la Iglesia, pues es allí donde aprendemos todo aquello que nos capacita para la vida en sociedad también, ¿no? Y la vida en la iglesia. Entonces la familia es la fuente o el fundamento de todo, ¿no? De nuestra vida como seres humanos. Y por eso la iglesia siempre enfatiza en el papel de la fundamental de la familia en la vida humana. Ya Andrei les ha podido en la pasada catequesis también comentar muchísimo sobre este don de la familia. Y hoy yo quisiera hablarles de la ternura de Dios. Cuando Angelita me propuso compartir esta reflexión con ustedes en el día de hoy, em, me dijo qué tema quería tratar y le hablé sobre este tema de la ternura de Dios. Empezando por la ternura de Dios, porque Dios es el primero en dar siempre el primer paso en nuestras vidas. Y Él es el primero que nos ha amado, ¿no? Con un amor incondicional y tierno. Entonces, hay que empezar por el principio. Él es la fuente de todo, de Él emana toda la bondad, toda la ternura, todas las virtudes. De Él lo aprendemos todos y recibimos ese llamado a ser semejantes a Él, perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Y eso es muy importante porque en esa cercanía con Dios es que aprendemos también a crecer interiormente, humanamente, espiritualmente, ¿no? Entonces, pero también cuando hablo de la ternura de Dios, hablo también de la ternura que se manifiesta, esa ternura de Dios que se manifiesta también a través de las personas con las que compartimos nuestro día a día. Y esa ternura de Dios debe ser para nosotros una virtud que cultivar. Y nosotros mismos debemos ser ternura para los demás. Todos hemos experimentado la virtud de la ternura en nuestras vidas. Cuando alguien se nos ha acercado con una palabra cariñosa,
sin nosotros haber hecho nada especial. Cuando alguien se ha acercado a ayudarnos, a hablarnos, a amarnos, a abrazarnos, a acariciarnos, o cuando ha tenido alguna expresión de afecto, alguna palabra de elogio, alguna palabra de aliento, sin nosotros realmente esperarlo, ¿no? Y así también es la ternura de Dios, pero sin duda esa ternura de Dios se manifiesta también a través de hechos concretos, a través de personas concretas en nuestra vida. Yo los invitaría a que en este momento ustedes pudieran, em, pues, pensar en esos momentos, ¿no? En que nos hemos sentido enternecidos en lo profundo del corazón por aquello que hemos recibido de otra persona, de nuestra familia, de nuestros amigos en la iglesia, ¿no? Y eso nos ha dejado como un sentimiento profundo de agradecimiento. Nos hemos sentido literalmente enternecidos, que nuestro corazón en ese momento como que ha quedado con un sentimiento de dulzura, de ternura muy profundo. Yo les invito a que volvamos a ese sentimiento, a eso que hemos podido experimentar algunas veces en nuestra vida, cada uno de nosotros en algún momento, que volvamos a ese sentimiento y desde ahí podemos reconocer a qué nos llama el Señor con esta virtud de la ternura. El Papa Francisco habló muchísimo sobre la ternura y siempre es importante pues recordarlo porque él hablaba de la ternura como una virtud poderosa y una revolución, una forma de amar que se manifiesta en gestos concretos, una característica esencial en la forma en que Dios actúa y se relaciona en el mundo. Y nos hablaba de que no es solo un sentimiento, sino una manera de actuar. Hay un libro, de hecho, que ha sacado la editorial San Pablo sobre el Papa hablando sobre la ternura, un libro completo. Entonces, esto es precioso porque eh, nos dice, es una virtud poderosa y una revolución. ¿Una revolución por qué? Porque en el mundo que vivimos hoy, pues cada vez endurecemos más el corazón, ¿no? Por las situaciones de la vida, por el pecado vemos esa irracionalidad del hombre de hoy, donde sus acciones no tienen ni pie ni pies ni cabeza, donde no importa el otro, no importa el pobre, el vulnerable, pero sobre todo no importa ni siquiera el otro que vive a nuestro lado, ni siquiera durante nuestras propias familias, ¿no? Entonces es un llamado también a esa revolución del amor, ¿no? A volver a lo esencial. En última, siempre como peregrinos del amor recibimos un llamado constante a volver a lo esencial. ¿Y por qué? Porque nos volvemos muy sofisticados en nuestra fe y se nos olvida el corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio es el amor. Dios hecho hombre, el amor encarnado. No, ese volver a lo esencial, a esas virtudes que tenemos que revisar en nuestro corazón siempre, no solo la ternura. La ternura también está conectada con la mansedumbre, con la bondad, con la caridad, ¿no? Y es ese llamado a hacer nuestro corazón más como el de Jesús. Y ese es el llamado del Evangelio, la conversión radical del corazón, como les decía al inicio. Volvamos a recordar, el primero en ser tierno es nuestro Padre Dios, que nos acoge y espera a pesar de nuestras grandes fallas y pecados. Y aquí volvemos a algo importante, a un don que debemos pedirle al Señor, la iluminación de la conciencia. ¿Me creo santo o me reconozco pecador? Este es un ejercicio espiritual muy sano para nosotros mismos, pero también muy sano para nuestras familias, para nuestros entornos familiares, matrimoniales, relaciones matrimoniales con los hijos, nuestros entornos en el estudio, laborales, nuestra vida en la iglesia, en el mundo. ¿Quién soy yo? ¿Me reconozco perfecto, que hago todo bien?
que las virtudes ya han crecido en mí o me reconozco constantemente como necesitado de la misericordia, de la ternura de Dios Padre, ¿no? Y volvemos sobre eso, sobre lo esencial. Volver sobre las virtudes, lo que hablaba antes, la ternura, pero también de allí se desprende la bondad, la mansedumbre, la caridad. Y eso engloba muchísimas actitudes, muchísimas formas de relacionarnos con los demás. Qué importante es que volvamos sobre esto y pensemos, ¿quién soy yo en relación con la virtud? Con la virtud de la ternura, por ejemplo, que es la que hablamos el día de hoy. Nosotros sabemos que muchos matrimonios y familias han comenzado sus caminos lejos del orden de Dios. Tal vez sea la nuestra. Muchos noviazgos inician sin conocerse bien y perdiendo rápidamente el don de la castidad, iniciando las relaciones sexuales antes de contraer matrimonio. Muchas veces se han tenido hijos fuera del matrimonio sacramental. Em, Otras veces se ha iniciado una familia en unión libre y con los años, a través de una conversión sincera del corazón y de la guía de la iglesia, se unen esas familias y se hace la preparación prematrimonial y se casan por la iglesia, pero muchas veces han tenido esos orígenes, ¿no? También hay personas que pueden testificar que no han hecho un buen discernimiento matrimonial y se han casado con la persona incorrecta y gracias a eso han sufrido las consecuencias en su vida matrimonial. Sin duda, pues eso necesita siempre cada caso una visión muy concreta para poder ayudar, ¿no? Y siempre hay una oportunidad de cambiar, porque lo que el Señor quiere es transformar nuestras vidas y nuestros corazones, y a veces con la ayuda adecuada eso puede pasar, ¿no? Yo he visto en el camino misionero constante y constantemente la restauración de tantos matrimonios y familias que si bien han comenzado de una manera errada o sus relaciones humanas y matrimoniales y familiares no se han llevado bien, con el acompañamiento de, de un consultor familiar, de un psicólogo, pueden llegar a restaurar, comenzando siempre obviamente desde el cambio personal. Hay que cambiar primero el corazón, nuestro propio corazón, para que lo que está a nuestro alrededor pueda transformarse también. No podemos pretender que los demás cambien y yo siga igual. Siempre es dinámico, ¿no? Siempre es importante mi transformación personal y de acuerdo a eso también la transformación de los demás. Sin duda nosotros no tenemos el poder de cambiar a nadie, pero nuestro ejemplo arrastra. Y Dios también, lo he visto muchas veces, respalda, ¿no? Entonces, al ver nuestro propio cambio, pues también respalda nuestro deseo de transformación de aquellos que están en nuestro alrededor y la restauración de muchos matrimonios y familias. Entonces, en últimas, a veces cuando se ha escrito en renglones torcidos, Dios los puede int- enderezar y puede restaurar nuestros matrimonios, nuestras familias, a través de la verdadera conversión. Porque Dios viene a darle sentido y dirección a toda nuestra vida, incluyendo nuestras relaciones matrimoniales y familiares con nuestros hijos. Y también de ahí en adelante, pues con todos aquellos que nos rodean. Hoy en un mundo en que todo se automatiza y el ser humano pasa a un segundo plano, qué importante es rescatar aquellas virtudes que nos hacen más humanos y más semejantes a Dios. Una de ellas, la ternura. Como decíamos al principio, esto debe traducirse en gestos concretos, en la forma en que hablamos, en la forma en que tratamos a los demás, en la forma en que sentimos, incluso en eso, viene desde el interior del corazón. ¿No? Una persona tierna no es solo aquella que habla tiernamente o que hace algo que es tierno. Es una persona que de corazón tiene esa virtud de la ternura
enriquecida, viva, ¿no? Entonces, las expresiones de ternura en nuestra vida diaria son muy, muy importantes porque aligeran la carga y el peso de la vida que llevan los demás. A veces pueden ser cosas sencillas. Entonces, la manera en cómo expresamos de pronto una queja a otra persona o la manera en cómo resolvemos los problemas, la manera en cómo vemos a los demás y los medimos. A veces somos duros en nuestro juicio. Em, la manera en cómo sentimos hacia los demás, lo que les decía anteriormente. Muchas veces muy prontos al juicio, muy poco prontos a excusar. Y excusar no digo en excusar el pecado del otro, pero muchas veces el excusar es decir, siempre darle el beneficio de la duda al otro y decir, bueno, vamos a hablarlo, tal vez algo ha pasado, ¿no? Tal vez algo hay que corregir, pero tal vez no es exactamente lo que yo pienso. Muchas veces nos encontramos con esa situación. Lo que hemos pensado que la otra persona ha hecho mal o nos ha hecho mal, pues esa persona muchas veces no tenía la intención. Y lo vemos en nuestras familias. Entonces, es muy importante que la ternura sea una acción concreta de nuestra fe, empezando por lo pequeño. Todas nuestras actitudes, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de actuar y de relacionarnos con los demás, desde el interior, ¿no? Pidiéndole al Señor esa virtud de la ternura. Él solo nos puede dar y nos puede también ayudar a descubrir qué significa eso concretamente en nuestras vidas, porque cada uno vive una vida particular y concreta. Entonces, no es la misma relación que yo tengo con mi esposo a la que tiene alguno de ustedes con su esposo o su esposa. Varían, son situaciones concretas, diferentes, pero sin duda, lo que sí es que el Señor nos llama siempre a crecer en la virtud, a que seamos como un árbol que va dando fruto, fruto y fruto. Y todos esos frutos son las virtudes que embellecen nuestra alma, que nos hacen más semejantes a Él. Entonces, esta es la invitación de la catequesis de hoy. En nuestras familias, recuperar ese don, esa virtud de la ternura, con acciones concretas que nos podamos poner como meta en estas semanas en que estaremos hasta la próxima formación virtual, en 2 semanas. Formas concretas en que a veces tenemos que transformar nuestra vida. Volvemos a lo mismo, espiritualidad versus religiosidad. Muchas veces cubrimos, por así decirlo, nuestras actitudes malas, nuestras emociones, pensamientos y obras malas con nuestra religiosidad. Y como que nos cobijamos con eso y no nos damos cuenta que tenemos que hacer un esfuerzo sobrenatural, importante, radical, con la ayuda de Dios para cambiar. Para cambiar eso concreto, todos lo sabemos. A veces, ya cuando llevamos un caminar en la fe, tal vez nuestros pecados no son irnos, emborracharnos y fornicar, ¿vale? Tal vez esos no son nuestros pecados, pero sin duda sabemos cuando estamos fallando. ¿Fallando a qué? Al amor de Dios. Entonces, sabemos muy concretamente cuando en una situación concreta hemos sido bruscos, duros, impacientes, lo sabemos. Y por eso es lo que hay que comenzar. Muchas bendiciones a todos. Recordemos, la ternura es fuente de santidad en el matrimonio y en la familia. Muchas bendiciones a todos y que podamos seguir compartiendo juntos estas reflexiones. Termino con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos gracias por este momento de oración y de compartir. Te pedimos, Señor, que vengas e ilumines nuestros corazones. Sé tú nuestra guía. Sé tú la fuente de nuestro entendimiento para que podamos mirarnos concretamente adentro como el publicano, saber quiénes somos,
saber que somos pecadores, saber que necesitamos de tu misericordia, de tu ternura. Ven, muéstranos tu ternura, Señor. Ven, sánanos, ven, libéranos. Ven, acógenos en tu corazón de Padre y ayúdanos a ver, Señor, tantas formas en las que debemos cambiar la manera en cómo nos relacionamos con los demás, con nuestra fe, contigo. Ven, Señor Jesús, a nuestros corazones. Ven y ayúdanos a convertirnos, a renovar nuestra fe, nuestra espiritualidad. Gracias, Virgen María, por tu acompañamiento siempre a través del Santo Rosario, que permitas que esta devoción nos ayude siempre a recordar la vida del Señor y a ponernos de cara a ella, a saber cuánto necesitamos cambiar. Divino Niño Jesús, bendícenos con amor. Divino Niño Jesús, bendícenos con amor. Divino Niño Jesús, bendícenos con amor. Esta charla pues la he grabado antes porque estoy en España, pero si tienen alguna pregunta pues tienen ahí a Angie y seguramente ella podrá eh, responderles lo que necesiten. Bendiciones a todos, los llevo en el corazón y muchas bendiciones.